Bien, amados, que el Señor les bendiga. Buenas noches. Estamos hoy 25 de septiembre del 2011. El tema para esta noche va a ser en contra del fanatismo. En realidad el tema original es en contra del fanatismo. Siempre tomamos una parte de la palabra de Dios. Vamos a aterrizar en lo que la palabra dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿No? Eso está en Levítico 19:18. Dice: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es una orden que Dios nos da. Y la pregunta es, ¿cómo nosotros debemos amar al prójimo como a nosotros mismos? Solamente la frase nos dice mucho, pero ¿de qué manera y en qué forma podemos hacerlo y cumplir este mandamiento, esta mitzvah que Dios nos da? Y con la ayuda del Señor queremos en esta noche tratar. En hebreo, el Señor nos dice: reaptá le reajá camoja. Reaptá le reajá camoja. Le reajá, este verbo es un poco raro porque reajá, reaj, ra, viene de mal. Y esto tenemos que aclararlo a la luz del hebreo. No dice yadid, no dice por ejemplo reaptá yadid o reaptá jaber, sino dice reaptá reaj. Pueden buscarlo en cualquier diccionario Strong. El código es H7453, habla de rea, o la raíz es H7462, donde ya no es reya, sino es ra, que tiene que ver con la palabra mal. ¿Cómo yo voy a amar a mi prójimo mal? Porque eso es lo que dice así el original si lo traducimos literalmente. En hebreo hay tres tipos de amistad. El primero es yadid, el segundo es jaber, y el tercero, en este caso, en donde la Torá, la palabra nos habla, nos dice con respecto a reaj. Yadid viene de ya, y ya significa mano, amigo de mano. O sea, yo te doy la mano, nos damos la mano, somos conocidos, ¿no? Hola, ¿cómo estás? Chao, hola, nos vemos, nada más. Es una amistad que no tiene mucha implicancia, es una amistad que solamente se saludan y no hay una amistad más profunda. El segundo verbo es jaber, viene de jibur, y jibur viene de unión, una unión fuerte. Tú conoces a tu amigo te conoce a ti, se conocen mutuamente, suben para acá, suben para allá, pero nada más. Es una amistad en la cual sí lo quieres a tu amigo, pero ahí no más, no hay una amistad más allá de un querer y de un sentir. Pero hay una tercera amistad. Y esta tercera amistad es reaj, lo que dice el verbo. Reaptá le reajá camoja. ¿Y cómo lo entendemos? Bueno, los sabios nos lo explican y nos dicen de que tú tienes que llegar a conocer a una persona y entablar una amistad donde lleguen al punto de poder corregirse sus males. Donde tu amigo va a tener toda la libertad para decirte a ti lo mal que te portas, para decirte tus defectos, y de igual manera también tener esa confianza para que tú a tu amigo también les digas sus defectos. Ahora entendemos por qué la palabra dice le reajá. O sea, tener esa amistad en la cual con tu amigo se digan sus males para que se corrijan. Entonces, amar al prójimo, ¿qué significa? Amar al prójimo significa llegar a tener una amistad con mi prójimo de menos a más, de tal manera que yo pueda corregirle y él también me pueda corregir a mí. Está hablando de prójimo. Imagínense, el matrimonio es mucho más todavía que eso. O sea que si tu esposa te corrige, tú tienes que hacer caso. Y viceversa, si tu esposo te corrige, también tienes que hacer caso. Porque la palabra te manda más allá todavía de eso. La Biblia dice: amarás a tu prójimo. Tu prójimo es el que no es tu pareja. Pero la familia es mucho más profundo. No sé, que ya algunos de ustedes están viendo ya hacia dónde nos estamos metiendo y la cosa es muy, muy, muy seria. Entonces el nivel más alto de amistad tiene que ver con aquella facilidad de amistad que tienes para que tu amigo te corrija a ti y tú corrijas a tu amigo. ¿Estamos entendiendo hasta ahora? Simple, solamente tenemos que ir a los originales. Muy bien, pero hay un pequeño detalle. ¿A quién le gusta que lo corrijan? A nadie le gusta que lo corrijan. Y sin embargo la Biblia te dice a ti, te ordena: ama a tu prójimo para que tú lo corrijas.
y tu prójimo te corrige a ti. ¿Qué pasaría con un mundo en el cual todos nos corregimos? No habría tantos errores. Y es lo que la Biblia dice, para evitar tantos errores. Si hay una de las cosas, uno de los mandamientos del cual a mí no me gusta, y si Dios me dijera que yo escogiera un mandamiento en el cual no tuviera que obedecer, sería este: corregir a los demás. Es lo más difícil que puede haber. Es lo más difícil. ¿Por qué? Porque simplemente uno corrige, redarguye, reprende, exhorta, y no hacen caso. Entonces, llega un punto, bueno, pues ya total que vive cada uno como le da la gana, y se acabó, y ya, pues ya verá cómo hace su vida. ¿Por qué? Porque total, le he dicho que no haga esto, no haga aquello, y no hace caso. Pues no hace caso. Bueno, entonces la clásica es, ¿qué pasa cuando una persona se ofende por lo que tú le has corregido? ¿De quién es el problema? ¿Del que corrige o del que tiene el defecto? Aquí una hermana dice, la culpa es del que tiene el defecto. No, no es así. La palabra dice que aquel que corrige no sabe llegar a la persona, que es muy diferente. No sabe llegar a la persona. ¿Cómo corregirlo? Cuando yo empecé el ministerio, empezamos haciendo entender a la persona sus errores. Pero uno no hacía caso. Además, se ofendían, se amargaban. Pero ahora, a la luz de la palabra, entiendo de que no era problema de ellos. El problema mío, que no llegaba yo, no sabía llegar al corazón de ellos. No sabía llegar al corazón de ellos. Por eso dice la palabra, ama a tu prójimo como a ti mismo. Te ordena la palabra a que tú te prepares para que tú puedas corregirte, para que tú puedas tener una vida ejemplar, de tal manera que también tú puedas corregir a los demás, pero mediante una amistad que va de menos a más. Tantas veces me ha tocado de que yo he hablado, he corregido, y no me han hecho caso. Y cuando ha venido un siervo de Dios, de otra parte, una persona que no es de acá de la congregación, y la persona, ese siervo de Dios, le habló, le corrigió, e hizo caso. Y yo dije, pero si yo tengo 3 años diciéndole lo mismo y no me hace caso, y vienes tú y le hablas bonito y te hace caso a ti. ¿Cuál es el problema? El problema es que la persona que vino supo abrir el corazón de la persona. Supo llegar a su corazón. ¿Por qué? Porque no fue por obligación, no fue por temor, no fue por fanatismo, sino llegó al corazón por amor de esa persona. Entonces, por amor uno tiene que corregir. No con angustia, no con dolor, nada de esas cosas. Es la forma como uno transmite la palabra de Dios. Es la manera en la cual nosotros transmitimos la palabra de Dios y debemos aceptar nuestros errores de la forma como hemos transmitido de una manera equivocada la palabra de Dios. Pero bueno, se aprende. Y en esta noche queremos nosotros, a la luz de la palabra, establecer de qué manera yo voy a transmitir la palabra, de qué manera yo voy a amar a mi prójimo, como a mí mismo. Bien, aceptamos también que muchos siervos de Dios, muchas siervas de Dios, incluyo pastores, hermanos, hermanas, hacen daño cuando predican. Más daño que bien cuando predican. Eso tenemos que admitirlo, amados hermanos. Porque predican de una forma aterradora, ¿no? De una forma insultante, de una forma fuerte, y obligan a las personas o todo o nada. Es una forma tremenda. Otros dicen, ya rápido, arrepiéntete. Y no dice así la palabra de Dios que tenemos que hacer. Hay otros hermanos y hermanas que, pues, viendo la forma como se predica, por último no dicen nada. ¿Por qué? Porque tampoco no quieren cometer el error de los que insultan, de los que aterran, de los que amenazan, ¿no? Vas a ver inmundo, sucio, asqueroso, pecador inmundo, vas a ver todo lo que sale, pues no solamente por acá, sino por otras partes. Y uno dice, pues de esa manera de predicar, no, mejor me callo la boca. Entonces, está mal, tanto lo uno como lo otro. Está mal predicar de esa manera, como también está mal no predicar, no compartir la palabra. Las dos cosas están malas. Muchos asustan a la gente, como hoy en día, ya va a venir el fin del mundo, ya los terremotos, la gente está asustada y aprovecha. Esa no es manera de predicar. Muchos amenazan, mira, el agua de fuego te va a caer, te vas a quemar, chicharrón te vas a volver. Un chistecillo para más o menos estar un poquito calmados porque lo veo tensos. Había un predicador que decía, de acuerdo al tamaño te vas a quemar. Al más grande, en el horno 7,
al más chico en el horno 4, al intermedio en el horno 5, y había un enano. Y yo, tú en el microondas te voy a quemar. No es forma de... Amarás a tu prójimo sin causarle daño. Amarás a tu prójimo sin perjudicar. Amarás a tu prójimo sin provocarle odio. Amarás a tu prójimo sin que él sea un pervertido de la fe o sin que él cause rechazo. Porque muchas veces predicamos y la persona dice, sí, está bien, pero ¿qué es lo que hago? Tienes que apartarte del mundo, apartarte de todo el mundo y se acabó. Y es romperle toda una cultura, toda una sociedad, toda una amistades que él tiene, que no está mal la amistad. Lo que está mal es él, cómo lo conduce esa amistad. Y por último, rechazan la fe y odian la fe, transgreden la fe. ¿Por qué? Porque le presentamos un evangelio que no es así, no dice la palabra de Dios. ¿Cuántos hermanos y hermanas nuevecitos en su impotencia quieren agradar a Dios? ¿Y qué hacemos? Les imponemos cargas que a nosotros nos costó tanto tiempo llegar a ellos y queremos que en una semana, 15 días, un mes, una hora, ya porque oraste, porque pusiste manos, crees que la persona va a cambiar. Y eso tampoco no es así. Le causamos impotencia a la gente y por último la gente dice, total, ¿qué clase de fe me estás enseñando? Y por último ni vienen ya a las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque le hemos impuesto una carga que no la puede cargar. Ni tú la has cargado, quieres que la cargue el otro. Eso Jesús también dijo claramente. Entonces, ¿de qué manera, amados, nosotros podemos dosificar, aprender a dosificar y cómo llegar al corazón de las personas? Para esto, otra vez, la palabra de Dios nos enseña en qué forma tenemos que llegar. Si usted va al Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 22, usted va a encontrar ahí, en el Evangelio de Juan 10, 22, que el Señor Jesucristo estaba celebrando una fiesta judía. Se lo voy a leer. Dice acá, Juan 10, 22, dice, celebrabas en Jerusalén la fiesta de la dedicación. El Señor Jesucristo iba a Jerusalén, ¿para qué? Para la fiesta de la dedicación, que también se llama la fiesta de las luces, en hebreo se llama la fiesta de Hanukkah. Ya muchos saben, solamente quiero hacer un recordatorio. Hanukkah es una fiesta que se celebra para cuando los griegos tomaron Israel, quisieron dominar, esclavizar a Israel. Esto sucedió más o menos en el 380 antes de Jesucristo. El nombre en castellano es los macabeos, macabí. Los macabeos. Eso lo puede encontrar usted en la historia de los judíos, usted lo puede encontrar en los libros apócrifos, en las Biblias católicas, ahí está los macabeos, uno interesantísimo. Eso es historia, por si acaso. Eso no es mentira, ni es apócrifo, eso es historia del pueblo judío. ¿Qué pasó ahí? Resulta que los griegos llegaron a Israel, y para esto hay que entender la forma como ellos dominaban a los pueblos, como un pueblo conquistaba a otro pueblo. Usted podía quitarle la plata al pueblo, no pasaba nada. Usted podía quitarle sus tierras, no pasaba nada. Usted podía quitarle a sus habitantes, no pasaba nada, no había problema. Pero lo que los pueblos nunca quisieron es su religión. Usted le quitaba a su Dios, usted le quitaba a su ídolo, ese pueblo se levantaba, porque la religión es muy fuerte. Un filósofo dijo que el opio del pueblo es la religión. ¿Qué es el opio? Es una droga que hace que la persona haga cosas imposibles si estuviera sana. Y efectivamente, la gente por religión mata. Mire cómo estamos ahora. Hoy día, en el nombre de los dioses, están que se matan. Al extremo de que tienen que ir a las Naciones Unidas para que ante el mundo decir, señores, miren lo que estamos pasando este problema, por cuestiones religiosas, ¿ah? Por cuestiones religiosas. Yo dejo ya que usted entienda lo que le estoy diciendo. Mi interés es entender de qué forma y de qué manera Dios en su palabra nos dice para poder llegar al corazón de la gente. Hanukkah, en otras palabras, fue la invasión de los griegos, pero los griegos, ¿cómo llegaron a Israel? Los griegos invadieron, pero no destruyeron a Israel totalmente, sino de a poco, poco a poco, poco a poco. Pasó un milagro. ¿Cuál fue ese milagro? Que cuando Judas Macabí, o los hermanos macabeos, o los asmoneos, o los asmonashí, ellos retomaron Israel, tomaron el templo, y a la hora de que ellos querían dedicar el templo, lo purificaron, lo limpiaron, y ustedes todos saben ya que el templo está considerado por el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo. En el atrio estaba el lavacro, el altar del el altar del sacrificio. En el lugar santo estaba la menorá, el candelabro.
estaban los panes de la preposición, estaba el altar del incienso, en el lugar santísimo estaba el arca con los querubines. Entonces, cuando ellos dedicaron el templo, en el lugar santo estaba el candelabro, y ¿qué resulta? Pues que habían destruido de tal manera que los que fabricaban el aceite de la unción no tenían los elementos necesarios para poner aceite en el candelabro. El candelabro era de 7 brazos y terminaba en 7 vasitos. 7 vasos donde ahí ponían el aceite, ponían una mecha y lo tenían prendido la menorá. La ley decía que si cuando el templo se dedicaba, esa menorá tenía que estar prendida permanentemente. Todos los días, los shamaj o los levitas o los que les tocaba servicio en el templo iban y todos los días tenían que colocar aceite. Pero ese aceite se demoraba 8 días en hacer. Y no había aceite solamente para un día nada más. Y para hacerla corta, los Asmunai dijeron, hoy día hemos tomado el templo, hoy día lo prendemos. Y si mañana no hay aceite, pues esperaremos que venga el aceite, y cuando esté el aceite, pero hoy hemos tomado el templo, hoy vamos a prender. Y había solamente aceite para un día nada más. Así que colocaron el aceite, lo prendieron y ya está. Listo. Hasta que se pongan a preparar aceite, demoraba 8 días. Significa que la menorá o el lugar santo iba a estar a oscuras durante 7 días. Pero ¿qué pasó? ¿Dónde está el milagro? El milagro está que al día siguiente se supone que se había consumido el aceite, pero el aceite estaba íntegro. Y así durante los 8 días, la menorá estuvo prendida con el aceite lleno. Fue un milagro de Hanukkah, el milagro de las luces, del cual el mismo Señor Jesucristo también celebró. ¿Por qué? Porque Él estaba también ahí, Él es Dios, Él fue el que mantuvo 7 días prendido el candelabro, porque esa es luz a la nación. Hasta ahí la historia de Hanukkah, ¿está muy bien? ¿Está claro? Nos hemos recordado cuál es la historia de Hanukkah. Pero ¿cuál fue la estrategia de Grecia? La estrategia de Grecia fue que inmediatamente llegó y tomó posesión. ¿Sabe lo que hizo? Primero lo que hizo fue anular la menorá. ¿Qué hizo los soldados griegos? Simple y llanamente no dejaron que haya servicio en el templo. Suavecito, primero por ahí, anularon el templo. A nadie le dijeron que no guarden Shabbat, que no circunciden a sus hijos, no. Simplemente ellos anularon el templo. Bueno, está bien, de a poquito. Ahora, vamos a entrar un poco a la numerología. ¿Cuáles son los símbolos de los números judíos? Es muy importante eso. En primer lugar, el número 8 significa lo más sagrado. Lo más sagrado de lo más sagrado. Ejemplo, cuando un niño nace, el 8º día es circuncidado. Luego, el sacrificio que hacían en el templo, ¿se acuerda el cordero que quita el pecado? Ese cordero, una vez presentado, al 8º día era sacrificado. 8. Al 8º día. 7 significa, si 8 es lo más sagrado, 7 significa lo sagrado, normal. 7 días hizo Dios la creación. ¿Qué más? 7 días de la semana. Shabbat, por ejemplo, número 7. El número 6 viene a ser el mundo material. El mundo material. Ejemplos, Dios terminó todo el mundo material en el 6º día. Toda materia tiene 6 caras. Toda materia tiene 6 caras. 6 lados. Los 4 puntos cardinales, arriba y abajo. 6. El mundo material fue terminado en el 6º día. Y luego viene el 5º. El 5º significa el reino animal. ¿Por qué? Porque Dios creó los animales en el 5º día. Los animales se dividen en 5 familias. Peces, aves, insectos, animales domésticos y animales salvajes. 5. O sea, esa es la numerología, la Kabbalah, para poder entender un poco. ¿Cómo hicieron los griegos? Cuando encontraron al pueblo judío, lo encontraron en el grado 8, en el más santo, en el más puro. El templo estaba ahí, hacían el sacrificio, hacían la circuncisión, 8. ¿Qué hizo Grecia? ¿Los bajó al nivel más bajo? No, simplemente los bajó del 8 al 7, nada más. O sea que el 8, ¿qué hicieron? Anularon el templo, no permitieron que se haga sacrificio y prohibieron hacer la circuncisión a los bebés.
Pasó un tiempito, después empezó ya a atacar el Shabbat, 7. Otro tiempito más, empezó ya con la tierra, empezó ya los secuestros, empezaron ya las confiscaciones, 6. Y después, otro poquito más, ya Grecia empezó a exigir a Israel que se convierta como si fueran griegos. La cultura griega obligó para que Israel entre en el quinto puesto. ¿Cuál es el quinto puesto? El quinto puesto de los animales. ¿Cuántos conocen las Olimpiadas? Las Olimpiadas es un invento griego. ¿Y qué son las Olimpiadas? Las Olimpiadas no es otra cosa menos que la imitación de los dones que Dios dio a los animales. Por ejemplo, natación, nada como un pez, corre como un caballo, pelea como un oso. Eso es la cultura griega. La cultura griega es la degradación del ser humano solamente al ritmo animal. Y ahí fue cuando lo llevó al pueblo de Israel. El que quiere un poco estudiar esto lo puede ver en los Macabeos, está interesante, quiero resumir. Para que usted entienda que la estrategia griega, ¿cuál fue? Bajarlo del octavo puesto, lo más sagrado, al séptimo, al sexto y al quinto. Esa fue la estrategia de Satanás. Esa fue la estrategia de los griegos. Muy bien, se levanta Judá Macabí, se levantan los asmoneos, hacen la guerra, hacen la pelea y recuperan Israel, recuperan el templo, viene el milagro de Hanukkah. ¿Y cómo hacen ellos para poder recuperar del quinto al octavo? Entonces acá viene una gran discusión entre dos siervos de Dios, que uno es Beit Shammai y Beit Hillel, muy famosos en el mundo judío. Entonces ellos dicen, ¿cómo conmemoramos en recuerdo de cómo los Hasmonashim recuperaron Israel? ¿De qué manera vamos a conmemorar para todas las naciones, para todos los tiempos? Entonces, Shammai dice, vamos a prender la menorá, el candelabro, ¿se acuerda? Tiene 7 brazos, y ellos dicen, vamos a apagarlo de a menos. Prendemos los 7 y después apagamos una vela, apagamos otra, hasta que la menorá quede totalmente apagada, porque así fue como los griegos conquistaron de a poco a los judíos. Hillel dice, no, al revés, con la menorá apagada, prendemos una vela, después prendemos la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta y así. ¿Por qué? Porque así fue recuperado Israel. Y Israel se empezó a recuperar de menos a más. Ya usted está estableciendo ya en su mente de qué manera el diablo nos ha bajado de nivel y de qué manera en la estrategia de Dios también tenemos que subir de nivel. ¿De porrazo? No. Etapa por etapa. Etapa por etapa. Hasta ahí fue como salvaron los asmoneos al pueblo de Israel. Y a propósito, la palabra asmoneo viene de 2 palabras de numerología. 5 que es Hamesh y 8 que es Shmoné. Hashmoné. O sea, la palabra Shmoné significa 5-8. ¿Cuál fue? Israel fue encontrada en el nivel 5 y los Hashmonaí los le elevaron al nivel 8. Bueno, son detalles que es interesante tocar. Ahora, los sabios de la época cuentan también que a los judíos les obligaron a que en los cuernos de los toros se ponga la palabra no creo en Dios, no creo en Hashem. Así fue, así cuenta la historia. Entonces la pregunta es, ¿cómo es eso? ¿Cómo es que en los cuernos ponen no creo en Hashem, no creo en Dios? Entonces los comentaristas dicen que cuando los judíos tenían sus yuntas y ellos lo llevaban a arar al campo, ellos al mirar a los toros tenían la palabra no creo en Hashem, no creo en Dios. ¿Para qué? Para que renieguen de Dios. Y es cierto, porque si usted lee la historia de los Macabí, la historia de los Macabeos, lo normal sería pues judíos contra griegos. Pero fue tanta la contaminación de los judíos que los judíos empezaron a dividirse y fíjese usted que muchos judíos contaminados se pusieron al lado de Grecia. Es inverosímil cómo judíos
que tenían que luchar por su país, se pusieron al lado del enemigo. ¿Para qué? Para combatir con los fieles. Esto también le habla a usted muchas cosas, cuando en la congregación a veces gente que ha estado con usted se pone enemiga de usted. Pero ahí tiene los espíritus que ya de esas épocas ya están trabajando ya. ¿Qué significan los cuernos? Bueno, ya hemos dicho ya que en las yuntas colocaban ahí. Pero también hay otro comentario que dice que antiguamente no habían mamaderas. Los cuernos se utilizaban como mamadera. Los cuernos lo limpiaban, lo desinfectaban, le cortaban la puntita, le colocaban un trapito, le echaban la leche y ahí tomaba el bebé su leche. Así era antes la forma como se tomaba la leche en la antigüedad. Entonces, de tal manera que el niño miraba esa no creo en Hashem y la mamá también miraba no creo en Hashem, y era una de las formas de dominar del pueblo griego para que el pueblo judío deje de creer en Hashem, deje de creer en Dios. ¿Por qué? Porque ellos querían desaparecer la fe judía y que solamente sea la religión de ellos nada más. Esa es la estrategia. Y también, fíjese, que el pueblo de Dios utiliza para la teshuvá, para el arrepentimiento, ¿qué cosa? El shofar. En Yom Kippur, día del perdón, cuando van a celebrar la fiesta, los judíos, el símbolo del teshuvá es el shofar, el cuerno. La Biblia lo traduce como trompetas. No es trompetas, no existían trompetas en esa época. Era el cuerno. Es un cuerno que los judíos lo tocaban para poder celebrar la palabra teshuvá. ¿Cómo es la forma del cuerno? Tiene un lugar ancho y termina en un lugar puntiagudo, delgadito. Bueno, esa es también la forma en la cual los Hashmonashim nos dicen: estábamos nosotros en el nivel más grande, estábamos en la santidad más grande, con el Betamishman, con el templo, adorando a Dios y estableciendo ahí los sacrificios. Y el pueblo griego, poco a poco nos fue dominando, nos fue quitando cada nivel, hasta llegar al nivel más bajo. Pero ahora, para recuperar, ¿cómo tenemos que hacer? Así como el cuerno de lo ancho viene lo delgado, también de lo delgado, poco a poco vamos subiendo por escalas hasta llegar al nivel en el cual Dios quiere que estemos nosotros. ¿Hasta ahí? ¿Estamos bien? ¿Está entendido? Entonces, ¿cómo yo debo de amar a mi prójimo? ¿Cómo yo debo de llamarle la atención? ¿Cómo yo debo de corregir sus males? ¿De porrazo? ¿Criticando? ¿Juzgando? ¿Amenazando? No. Poco a poco, porque así fue recuperado también Israel con los griegos. Ahora, acá hay otra enseñanza también muy importante que a veces no lo tomamos en cuenta. La menorá tiene 7 brazos. Si usted va a Apocalipsis capítulo 1 verso 12, por favor. En Apocalipsis capítulo 1 verso 12, Juan el apóstol dice que estaba en el día del Señor y Juan tiene una visión. Y vamos a ver qué es lo que vio Juan. Si usted va a Apocalipsis capítulo 1 verso 12, ¿qué dice ahí? Y me volví, Apocalipsis capítulo 1 verso 12, dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto vi, ¿qué dice? 7 candeleros de oro. Para el que no conoce la cultura hebrea, 7 candeleros de oro, 7 mechas, 7 luminarias, se queda pues sin piso. Pero no, Juan como judío está teniendo una visión de la menorá. Está viendo la menorá. Pero mire quién es la menorá. Siguiente versículo. Dice, y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. ¿Quién era? El Señor Jesucristo. Juan está viendo un candelero. En el verso 12 está viendo un candelero de 7 brazos. Pero en el verso 13, cuando ve en medio a un personaje, era un hombre y estaba vestido de una manera real. ¿Quién era? Jesucristo. ¿Y cómo sabemos que es Jesucristo? Muy simple. Porque en la cultura judía, el candelero, la menorá, el candelabro, la luz de en medio se llama el shamash. O sea, el sirviente. El sirviente, cuando el sacerdote quería prender el candelabro, primero prendía el candelabro de en medio, el siervo, el que prende a los demás. Y luego, con esa luz, prendía el lado izquierdo y después terminaba prendiendo el lado derecho.
O sea que no es que empezaba de la izquierda a la derecha, no. Empezaba primero prendiendo con el chamaj, porque el chamaj es el sirviente, es aquel que da luz a los demás. ¿Hasta ahí está clara la enseñanza? Bien. En el Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 12, mire lo que dice el Señor Jesucristo. En el Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 12, dice, Jesús se dirigió otra vez a la gente diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me siga tendrá la luz que le da vida y nunca andará en oscuridad. Cuando Jesús dice, yo soy la luz del mundo, lo que está diciendo es, yo soy el chamaj. Eso que miró Juan en Apocalipsis, cuando tuvo la visión de los 7 candeleros y en medio a un hijo de hombre, el chamaj también se traduce como luz. Y el Señor Jesucristo está hablando al pueblo judío, que está acostumbrado a que ellos todos los viernes, o cuando hay Hanukkah, o cuando hay Yom Kippur, ellos prenden la menorá en sus casas, en sus ventanas, y saben muy bien de qué forma lo prenden. Primero el chamaj, el del medio, prende la vela del medio, y la vela del medio da luz a las demás. Y cuando Jesús le está diciendo, yo soy el chamaj, le está diciendo al pueblo judío, mira, ustedes en Hanukkah, en Pascua, cada Shabbat, ustedes prenden la menorá y ustedes empiezan con el sirviente. Yo soy ese sirviente que doy la luz a todos ustedes. En un contexto hebreo es mucho más profundo y es mucho más hermoso lo que Jesús está diciendo. Por eso es que nosotros creemos que la fiesta de Hanukkah, la fiesta de la dedicación, es una fiesta comprometida con nosotros. ¿Por qué? Porque fue el Señor Jesucristo que dijo, yo soy el chamaj. Y por eso es que Él también celebraba la fiesta de Hanukkah, la fiesta de la dedicación, que tiene que ver con la estrategia de Dios para que nosotros podamos subir de menos a más, no de porrazo. Hay una frase que dice, no cambies, mejora. No cambies, sino ve mejorando poco a poco. Nosotros queremos que todo el mundo cambie, ni cambiamos nosotros, hermanos. Mejor es de a poco, mejora de a poco, y aquí la estrategia de Dios nos está dando mucho. ¿Qué mensaje debo de dar a mi familia? ¿De qué forma yo puedo transmitir la palabra de Dios? Pecadores, inmundos, borrachos, fiesteros, no. De esa manera no vamos a llegar a ninguna parte, sino de menos a más. La estrategia de Dios fue de menos a más. 5º nivel, 6º nivel, 7º nivel, 8º nivel. De a poco a poco. Esa es la estrategia del Señor. La vida misma, amados hermanos, la vida misma nos enseña de que lo natural nos enseña cuál es lo espiritual. Por ejemplo, usted es un niño. Un niño cuando recién aprende a caminar, ¿usted qué hace? ¿Lo tira ahí para que camine? ¿O está a su lado para que camine? Cuando una criatura quiere caminar, tenemos que estar a su lado para que dé sus primeros pasos. ¿A cuánto? A medio metro, 30 centímetros, pegado a la criatura. ¿Por qué? Porque va a debilitarse, se va a ir para la derecha, para la izquierda, y nosotros le corregimos, y las criaturitas quieren caminar, pero le falta el equilibrio, le ayudamos estando cerca, no lejos. ¿Para qué? Para que poco a poco empiece a caminar. ¿Acaso usted a una criatura le dice, ¿ya tomaste tu leche? Sí, come tu papilla y crece, ya, tienes que crecer 5 centímetros. ¿Acaso usted le dice eso? No, tiene que ser de menos a más, poco a poco. En el colegio, por ejemplo, ¿cómo le enseñan a los niños? El profesor le enseña 1 más 1, 2 más 2, 3 más 3. Que dejo tarea, ya. Tarea, a ver, 1 por 1, 2 por 2, 3 por 3. Y después la cuarta pregunta, 5.847 entre 22. Y la criatura va a su casa. Y al día siguiente regresa. A ver, tu tarea, no lo he hecho. Pregunta, ¿está bien o está mal? ¿Está mal por qué? ¿Quién está mal, la profesora o el niño? ¿Estás seguro? No, la profesora no está mal. Es el niño. Porque el niño debería haber respondido 1 por 1, 2 por 2, y el otro, no sé, señorita. O todo, o nada. No es así tampoco, pues. Tú haz lo que tú sabes hacer, lo que no. Fíjense que por nuestra manera de pensar ya seríamos fanáticos acá, seríamos de la ayatollah acá, con nuestra metralleta, cada uno de nosotros. O todo, o nada. No es así tampoco, pues. Un alumno inteligente, un padre inteligente, debería decir, bueno hijo, ¿lo sabes eso? Responde lo que sabes, y lo que no, dile, esto no lo sé porque usted no me ha enseñado.
Eso sería lo correcto. De a poco, de a poco. Hay mucho que hablar, mucho que decir. Por ejemplo, los animales, por ejemplo, no necesitan mucho conocimiento. Yo he criado cuyes. Y un cuy cuando nace ya está comiendo ya alfalfa. Ya está corriendo el cuy. Cuando nace una jirafa, cuando nace un animal, ¿qué es lo que hace en la selva? Por ejemplo, que ve Discovery Channel. Nace el animal, está que se para, y una vez que se para, corre. ¿Por qué? Porque si no, es la lonchera del león, ¿sí o no? Un animal no necesita mucha cosa, corre. Pero nosotros no somos animales. Necesitamos un proceso de menos a más. Por ejemplo, a mí me operaron de la vista, a mí me dijeron que yo iba a quedar ciego. Hasta que Dios tuvo misericordia mediante un médico joven en esa época, y el médico joven dijo, lo que pasa es que el doctor, el jefe de oftalmología, está un poquito cruzado. No, véngase más tarde, yo voy a verle, y efectivamente, no, me dijo, lo suyo es fácil. Me operaron, estaba con los ojos vendados, y ahora el tema era, me sacaban la venda, y ahí se veía yo si veía o no. Era toda una expectativa, ¿no? Y yo me acuerdo que me lo sacaron, primero un salón oscuro. Después, poquito a poquito, abrieron las cortinas, y poquito a poquito me fui acostumbrando a la luz. ¿Qué hubiera pasado si me hubieran sacado al sol y pum, me hubieran sacado la venda de los ojos? Me quedaba ciego para toda la vida. ¿Cómo fue? De menos a más. Fíjense que la naturaleza misma nos enseña cómo debemos ser en lo espiritual. De menos a más. ¿A cuánto Dios le está hablando en esta noche? ¿Cuántas veces hemos estado al prójimo, no? Yo tengo que amarte porque tú eres mi prójimo y tengo que decirte que tú eres así, que tú eres así. Así no dice la palabra. La Biblia dice, y se lo repito, reajá, le reajá, camoja. Tú tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo, de tal manera que tú tienes que llegar al corazón de la persona, abrir su corazón y tener una amistad de tal forma que puedas corregirle sus errores y él te lo corrija a ti también. Y sí que te molesta. Llegar al tercer nivel de una amistad en la cual nosotros con libertad podamos corregirnos, pero eso cuesta. Llegar a ese nivel de amistad cuesta. Deberíamos los matrimonios ser así, ¿no? Los matrimonios deben tener esa libertad de enamorados, decirse sus verdades para corregirse sin que se molesten. Esto nos enseña mucho para que podamos también instruir a los demás de qué manera también pueden formarse como parejas. Jacob, le hago recordar, él recibió la bendición de su papá de una manera, ya todos sabemos, infructuosa, le engañó al papá, se hizo pasar por su hermano, recibió la bendición, Esaú reaccionó y Isaac le dijo, ya no te puedo dar la bendición porque tu hermano Jacob se la llevó. Y lo persiguió Esaú a Jacob, lo quería matar. Dice la palabra de que como ya Isaac sabía que Jacob se iba a ir para siempre, porque el hermano lo iba a perseguir por todas partes, le dijo, mira hijo, por favor te ruego de que vayas y te cases con una chica que sea de tu misma fe. Vayas tú allá a la familia de tu mamá y cásate con una descendiente, no te cases con una goy, una gentil. Y se fue Jacob perseguido por el hermano. Esaú cuando se enteró, o sea que a mi papá le molesta que se casen con una goy. Fue Esaú y se casó con una ismaelita, desobedeciendo, papá, para darle cólera, papá. Jacob se enteró de eso y no puede ser. Encima que mi hermano no menosprecia la primogenitura, ahora hace familia, descendencia con gente. No puede ser. Y Jacob estaba en ese conflicto y camino a la casa de la familia de su mamá. Dice que Jacob decía, yo quiero que venga Elohim. Yo quiero que venga Elohim justicia, Elohim castigo. Tiene que haber justicia, castigo por este desobediente. Jacob en esa cólera, pidiendo justicia, se queda dormido, pone 2 piedras ahí y tuvo un sueño. ¿Y Dios qué le muestra? ¿Se acuerda cuál fue la visión de Jacob? La escalera. Y la Biblia dice que se presenta no Elohim, sino Hashem, el nombre. ¿Sabe qué significa Hashem? Misericordia. Para que usted tenga misericordia tiene que tener paciencia. ¿Por qué? Porque tú reaccionas y ahorita te pego, no, misericordia. Ay, paciencia. Dios le dice a Jacob, mira, ¿tú quieres justicia? ¿Quieres ya? No, tienes que tener paciencia. Y tienes ahí la visión, mira, la escalera, peldaño a peldaño, nivel a nivel. Esa es la forma como tú tienes que vivir ahora. Te doy la estrategia. Porque muchos de nosotros
nos ofenden, tantas cosas que pasamos y que nos atribulan y que oramos y queremos venganza. Queremos a Elohim, al Todopoderoso. Pero no viene Elohim, viene Hashem, viene el misericordioso, para que te enseñe a ti y a mí a tener misericordia con los demás. Y por eso Dios le dijo a Jacob, mira, te doy la visión, te doy la estrategia, peldaños, escaleras, de menos a más. Primer peldaño, segundo peldaño, tercer peldaño, cuarto peldaño. Otra estrategia a la luz de la palabra para entender de qué manera podemos llegar a los corazones de nuestros semejantes y de qué forma podemos realmente amar a tu prójimo. Reactá, le reajá, camoja. ¿Cuánto estamos entendiendo ahora? Es un gran reto y gracias a Dios por esto. Bien, el Señor Jesucristo también nos enseña lo mismo. Y creo con usted a esa parte donde nos habla de la paja en el ojo ajeno. Lucas capítulo 6, verso 42. Lucas capítulo 6, verso 42. Dice así la palabra. Lucas capítulo 6, verso 42. ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Mire cómo el Señor Jesucristo nos está enseñando de que somos profetas, tenemos visión rayos X, ultrasonido para ver los defectos de los demás. Con mucha facilidad vemos los defectos de los demás. Pero el Señor te está diciendo, aguanta, primero sácate, ¿qué cosa? La viga que está en tu ojo. Primero sácate la viga para que puedas ver bien y puedas ayudar a los demás. ¿Se acuerda 3 niveles de amigos? Mano, Yahid, mano, el otro el conocido, el Haber, Bihur, y el otro es el Reaj, que es el mal. Dios quiere que tengamos una amistad en la cual podamos decirnos nuestras verdades. Y Jesús también dice lo mismo. En el Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 14, mire lo que dice ahí. Evangelio de Juan 15, 14. No se olvide, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tenemos que tener amistad de tal manera que podamos corregir nuestros errores. Nos habla de un amigo o tener amistad con alguien para poder tener una libertad de decir nuestras verdades. Y miren lo que dice en Juan 15, 14. Dice, vosotros sois, ¿qué dice? Vosotros sois mis amigos. Le reajá en hebreo. Pero si hacéis lo que yo os mando. Verso 15. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado le reajá amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. ¿Cómo nos llama el Señor Jesucristo? Amigos. Pero es un amigo que te va a decir tus errores. Es un amigo que te va a decir todas tus verdades. ¿Sabe cuál es el pequeño problema? Que a él no le podemos decir nada porque en él no hay pecado. Y otra de las cosas es de que él te va a declarar lo que él quiere. Él no nos va a ocultar nada. Por eso cuando a mí me dicen, es un misterio, preocúpese cuando usted escuche misterio. Cuando es misterio, ya esa persona es misteriosa ya. En la Biblia no hay nada de misterio, está todo claro como el agua. Si es que honramos a Dios en su palabra, ¿no es cierto? El Señor Jesucristo está diciendo aquí que la condición por la cual Él quiere ser amigo es porque Él quiere llegar a tu corazón de tal manera que te pueda decir tu verdad sin que te ofenda. ¿Quién fue el primero que cumplió esto? ¿Amarás a tu prójimo como a ti mismo? ¿Quién fue el primero que cumplió? Él, el Señor Jesucristo. Él fue el que dijo, reaptá, le reajá, camoja, porque Él lo escribió. Pues. Y Él escribió y Él es el que lo está cumpliendo. Y nos habla a nosotros y nos dice que el verdadero amigo da su vida por su amigo. Muchos de nosotros creemos que aceptamos a Jesús y como hemos tenido un Jesucristo pues de barro, un Jesucristo en una estatua, un Jesucristo clavado, inconscientemente tenemos a un Jesucristo que no puede hacer nada. Pero no, Cristo está vivo, Cristo no está en los altares, Cristo no está clavado, Cristo ha resucitado y está en tu corazón y en mi corazón
para que él haga lo que él dijo del comienzo. Reaptá, le reajá, camoja. Él tenga una amistad de tal manera que él te pueda decir tus verdades, tus errores, porque el verdadero amigo es aquel que corrige los errores. O sea que cuando usted recibe una corrección, sepa de quién se lo está diciendo. Si tú tienes que subirse en su corazón, es el Señor que lo está diciendo, a pesar de quien te lo diga, quien se acerca a ti, quien te habla a ti y te corrija, recíbelo de parte del Señor Jesucristo, porque esa es su función de Él, como buen amigo tuyo, como buen amigo mío. Decíamos temprano que la palabra dice que los discípulos estaban con el Señor, estaban contentos, felices, triunfantes. Qué bueno, Señor, te mataron y tú resucitaste, triunfaste sobre la muerte. ¿Dónde está, aguijón, tu muerte? Aleluya, gloria a Dios. Y los discípulos, pues, ¿qué se habrán imaginado? Uy, aquí nos vamos a Roma, nos vamos a otros países. ¿A dónde nos llevará el Señor? Qué tremendo rey, rey que puede gobernar sobre la muerte, rey que tiene poder sobre la naturaleza. Y Jesús dijo, bueno, chicos, me voy. ¿Y a dónde te vas? Me voy a preparar morada para vosotros, pues. Ah, no, pues, si estaba bacán, la cosa estaba muy simpática. Contigo todo lo podemos porque tú estás con nosotros. No, yo voy a enviar otro consolador. ¿A quién iba a enviar? Al Espíritu Santo. Para que haga la misma labor de Jesús. El amigo que te dice tus verdades, el amigo que te corrige. Por eso muchos hermanos y hermanas que han aceptado a Jesús como Señor y Salvador, la religión les ofrece libertad, la religión les ofrece el pago de todos los pecados, y muchos inconscientemente dicen, qué bien, todo lo que yo he pecado, el Señor lo ha pagado en la cruz, me lo ha cancelado, ahora no debo nada, ahora sí voy a pecar. Y dice el Señor, no, el Espíritu Santo te va a convencer de justicia, de pecado y de juicio para que ya no hagas lo que te dé la gana. El amigo verdadero va a venir y va a estar contigo permanentemente para que te corrija. ¿Cómo podemos ayudar a los demás? ¿Cómo podemos amar al prójimo? ¿Cómo podemos llegar al corazón de las personas? Una vez vi una escena por televisión, lo voy a contar porque me parece bien ilustrativo. ¿Cuántos se acuerdan de Kung Fu, la serie Kung Fu? ¿Se acuerdan de Kung Fu? ¿Cómo se llama? David Carradine, el artista. Bueno, estaban en el oeste, imagínense el oeste americano, y había un fotógrafo que estaba tomando fotos por todas partes, y en eso toma foto a un indio. Y el indio no sabía nada, de una caja, y saca la foto, creo que daguerrotipo se llama esa máquina, saca una foto y el indio ve su foto, y el indio se amargó, se ofuscó. En ese rato quería sacar cuchillo y matar al fotógrafo. Y todos lo defendieron al fotógrafo, y el fotógrafo se escapó. ¿Y qué cree? El indio lo buscó al fotógrafo para matarlo. Y lo mató el indio al fotógrafo. Y todo el pueblo lo buscaba al indio porque había matado al fotógrafo. Y en eso Kung Fu se encuentra en el camino con el indio y pelean con el indio. Kung Fu gana. Él dice, ¿qué te pasa? ¿Por qué quieres matar a todo el mundo? Y el indio dice, porque me han quitado mi alma. ¿Te han quitado tu alma? Sí, me han quitado mi alma. ¿Y cómo te han quitado tu alma? Mira, y le enseña la foto. Mira, acá está mi alma, mira, él me quitó mi alma, acá está mi alma en la foto. El indio, en su forma de creer, pensaba que le habían quitado su alma, su imagen en el papel. Y por eso quiero matar a todos los que tienen esta tecnología, porque están quitando el alma de la gente. Y no es así, no puede ser así, mi alma es mía. Y quiero que me devuelvan mi alma. Y el indio le dice, ¿tú me puedes ayudar? Y Kung Fu le pregunta y le dice, si yo puedo ayudarte, te ayudo para que se te devuelva tu alma, mediante una ceremonia. Entonces Kung Fu le pregunta, hermano, le dice, ¿qué es lo que tú crees? ¿O cuál es tu creencia? ¿O cuál es la ceremonia en la cual yo te puedo ayudar? Y la ceremonia era simplemente hacer una hoguera, quemar la fotografía y ya está, eso era todo. Kung Fu le dice, ¿esa es la ceremonia que tengo que hacer? Sí, por favor. Bueno, ¿cómo no? Hicieron la hoguera, quemaron la foto y el indio, recuperé mi alma. Es algo anecdótico, quizás tonto, pero el indio tuvo paz, porque en su forma de pensar recuperó su alma. Así hay mucha gente que cree que su alma lo tiene la droga, el vicio, las mujeres, el orgullo, la idolatría. ¿Le está diciendo algo este mensaje? Hay mucha gente que cree que su alma le ha sido robada
y que se sienten esclavos de su carácter, de su forma de ser. Hay mucha gente que no les basta con que lo quieran, no les basta con que lo amen, no les basta con la gente que tiene alrededor, sino están buscando algo más que nunca lo van a encontrar y que la vida les va a alcanzar y al final no van a amar a nadie. ¿Por qué? Porque tienen un vacío en su corazón y piensan que encontrar la pareja perfecta, el amor perfecto, la condición perfecta, y nunca lo van a encontrar. Sus almas están perdidas como este indio que está matando. ¿Cuántas veces hemos matado las ilusiones de los hijos, de las esposas, por buscar nuestra alma? ¿Cuántas veces hemos malogrado hijos, hijas, esposos, esposas? ¿Por qué? Porque pensábamos que ellos nos habían robado el alma o pensábamos que ellos nos están interrumpiendo nuestro destino, etcétera, etcétera, y tantas tonterías que el pecado da. Entonces, ¿de qué manera podemos ayudar al semejante? Muy simple, al nivel como tú lo encuentres. Amar al prójimo también significa respetar lo que él cree, porque así le han enseñado, porque así lo cree. Entonces es de menos a más, de menos a más, de menos a más, poco a poco. Ahora entendemos cómo es amar al prójimo. ¿Cómo yo voy a amar al prójimo? Entendiendo, comprendiendo cuál es su manera de pensar. En los mensajes anteriores hablamos del arrepentimiento y predicábamos sobre el tema del arrepentimiento, de qué manera tenemos que arrepentirnos. Y hicimos el símil de que el pecado en realidad es un síntoma de algo que está más adentro. ¿Por qué tomas? ¿Por qué fumas? ¿Por qué pecas? Hay una razón por la cual el hombre lo hace. Hay una razón por la cual el hombre se porta de esa manera. Llegar a esa razón, pedir a Dios dirección para que nos haga ver cuál es el trasfondo de por qué la persona, por qué el semejante es así, y sobre eso ayudarlo. Pero antes que ayudarle a ellos, tenemos que dejarnos ayudar nosotros. Antes de ayudar a los demás, tenemos que dejar que el Espíritu Santo primero nos hable a nosotros. No quiero desanimarlos, pero la Biblia dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea que a ti y a mí realmente nos falta ese gozo que solamente Dios da. Nos falta encontrar la razón de ser de nuestra identidad en esta tierra. ¿Cuál es? Es Dios. Tenemos un vacío que solamente Dios lo puede llenar, nada más. Y no lo podemos llenar con nada de esta tierra. Por lo tanto, cada uno arrastra un trauma, 2, 3, del cual nosotros, mediante el amor al prójimo, entendiendo y comprendiendo su pasado, podemos llegar a su corazón. Es que yo tomo bastante. ¿Cuánto tomas tú? Tomo 10 cervezas. Toma 9, pues ya. Toma 8. Toma 7. ¿Se acuerda de la estrategia griega? De más a menos. ¿Cuánto fumas? Una cajetilla. Ya pues, a ver, un cigarrillo menos cada día. Poquito a poquito. Poquito a poquito. Nosotros queremos cambiar el mundo y queremos cambiar de porrazo, y lo que le costó al Señor tanto tiempo ministrarnos, queremos que lo demás lo hagan en un ratito. Eso es inverosímil, y eso que nos llama la atención, porque este mensaje no solamente es para hermanos, hermanas, sino para muchos ministros de Dios, pastores, siervos y siervas que nos están escuchando y que quieren cambiar el mundo ya, y eso no es así. Por eso es que la filosofía de ser siervo de Dios es la filosofía de la vela. ¿Cuál es la filosofía de la vela? La vela ilumina, pero se va desgastando. Significa que vamos a entregar nuestras vidas hasta que nos desgastemos, pero ¿cuál es la idea? Que mientras hemos estado viviendo, hemos iluminado a los demás. Hemos iluminado a los demás. Otro ejemplo. Pero esto ya es ilustrativo, pero me gustaría enseñarles en una sinagoga. En una sinagoga vienen pues, ¿no?, los yehudines ahí a reunirse los sábados, y hay un espacio que guardan la Torá. Es una caja bonita, grande, donde ahí los yehudines ceremonialmente guardan la Torá. Y el rabino estaba predicando con respecto a los panes de la proposición, los panes que estaban en el lugar santo. Pero había un señor ahí, muy humilde, muy sencillo, no entendía mucha cosa porque era un hombre muy sencillo, no era un hombre de letras, frente a esas luminarias que están en la sinagoga. Y de todo lo que habló el rabino, lo único que entendió era que a Dios le gustaban los panes. Nada más. Y los panes de la proposición eran panes especiales, porque eran panes cernidos 7 veces, preparados con mucha anticipación, de tal manera que por aquí, que por allá, y de todo lo que habló el judío el rabino, este hombre sencillo entendió que a Dios le gustan los panes. Llegó a su casa y dijo a su esposa Rebeca,
Le dijo, Ribka, he aprendido por el rabino que a Dios le gustan los panes, y a partir del próximo Shabbat, por favor, tú prepárame los panes de lo mejor, de la mejor manera, porque a Dios le gustan los panes. Y su esposa le dice, ¿es cierto? Sí, el rabino dijo que le gustan los panes, en su manera de entender, ¿no? Y la pobre mujer, el día jueves, preparando la masa, por aquí, por allá, preparó el pan, lo puso en una canastita, y el día sábado este hombre sencillo iba con un trapito, y en forma humilde, estaba todo el día en el culto, hasta que terminaba el culto, todos se iban, y él humildemente iba, y lo ponía al lado del libro de la Torá, el pancito, y él se iba para que Hashem, Dios, coma el pan, porque a Hashem le gusta el pan. Entonces, ya en la oración de la noche, de las 6 de la tarde, iba el chamaj. El chamaj es el que se encarga, como el diácono, acá, en las iglesias evangélicas, como el diácono, el chamaj iba para poder preparar todo el ambiente para la ceremonia de la noche, para el culto de la noche. Y estando ahí viendo, ordenando las cosas, huele a pan. Y abre pues la cajita, y ¿qué encuentra? Encuentra la Torá y la canastita de pan, y qué rico pan. ¿Y qué cree que hace el chamaj? Se lo empieza a comer. ¿Quién ha puesto pan acá? Bueno, empieza a comer y a comer y a comer. Y así fue todos los Shabbat, este viejito humildemente, en su ignorancia, en su limitación, iba y presentaba el pan, y el chamaj, sin vergüenza, se comía el pan. Y el chamaj ya estaba gordo de tanto pan. Un día el rabino se queda ahí porque tenía que preparar el mensaje, como a veces yo me quedo acá también para preparar el mensaje, y ve una cosa rara. Ve que el viejito llega con ¿cómo se llama? Cestita de pan, lo pone ahí en el receptáculo, y el viejito se retira, y lo ve al diácono, al chamás que viene, y come pan. Y el rabino no entendía, ¿qué está pasando acá? Uno trae el pan y el otro come. Ah, no, algo está pasando. Así que el rabino lo llama al viejito y le dice, hermano, ¿usted pone pan acá? Sí. ¿Y por qué pone pan? Es que a Hashem le gusta el pan. Y el rabino dice, ¿qué Hashem? ¿Y qué Hashem? Es el chamaj, es el diácono que se está comiendo comida, está gordo el diácono de tanto pan. ¿Qué Hashem no lo come? No lo come. Eso era en el templo antiguo, ahora ya no, ya. Ay, Dios mío, mi ignorancia, perdóneme rabino, y ya no lo volvió a hacer este viejito preparar el pan. Hasta ahí terminó el ejemplo. Viene otro rabino mayor a esa sinagoga y se entera de esto. Y lo llama al rabino. Le dice, ven para acá hoy. ¿Tú sabes lo que has hecho? No, ¿qué he hecho? Desde la época del templo de Salomón hasta la época del segundo templo, hasta ahora Dios nunca se había gozado como en aquellas épocas por este pobre viejito que traía pan, y que Dios veía el corazón de ese viejito, y que Dios y Hashem se gozaba con esa actitud. Aunque parezca fuera de lugar, aunque parezca que no tiene nada que ver con la fe, pero el corazón del viejito con mucho amor traía ese pan, y Dios se complacía de esa ofrenda que este viejito hacía a Dios. Has malogrado una misbah, has malogrado una bendición para esta sinagoga. Ahí termina el ejemplo. Ahí termina el ejemplo. Una vez escuché de un pastor que en su iglesia, esto en Miami, en su iglesia habían dos viejitas que ellas no iban a los estudios bíblicos, no iban a las conferencias, no iban a la reunión de damas, porque por su edad. Pero ellas, todos los domingos a las 8 de la mañana, llegaban con flores y adornaban toda la iglesia de flores. Eso era su ofrenda de amor a estas viejitas para el Señor. Así era su corazón de ellas. Un día, el pastor radical le dice, hermanas, ustedes vienen solamente los domingos, vénganse también los días tal. Pastor, no podemos porque pues con nuestra edad no podemos venir, pero esta es nuestra ofrenda para esta congregación. No es suficiente, hermanas, tienen que venir los jueves, aquí y allá, y las obligaron, y las hermanitas, evidentemente por su edad, no pudieron ir, y dejaron de ir a la iglesia. ¿Qué pasó? Esa iglesia, el templo, el local, resulta que era de un privado, y se acabó la gracia que daba era un cubano, la gracia que daba a esta congregación para que estén en ese templo, y el cubano vendió el templo
y perdieron todo. ¿Por qué? Simplemente porque Dios le agradó la ofrenda de estas flores, de estas viejitas. Pero el pastor quería pues un nivel mayor y no se podía hacer eso. ¿Por qué? Porque uno tiene que amar a las personas en el nivel que son. ¿Cuál fue la estrategia de los griegos? Poquito a poquito bajar de nivel. ¿Cuál es la estrategia de Dios? Poquito a poquito subir de nivel. No podemos exigir a nadie, ¿eh? No podemos elevar a nadie, no podemos, amado hermano, ir más allá de lo que la misma naturaleza nos dice, de menos a más. De esto podemos sacar muchos ejemplos, pero por limitación de tiempo, quiero terminar diciendo, Jesús dijo, yo no he venido a que me sirvan, sino he venido a hacer chamaj, hacer chamaj. Ahora escuche lo que le voy a decir. El Señor Jesucristo nos dio una enseñanza. ¿Cuál fue la misbah, o el mandamiento, o la instrucción del Señor Jesucristo? Él dijo, el mayor servirá al menor. ¿Qué dijo el Señor? El mayor servirá al menor. Jesús dijo, ejemplos he dado para que así como yo los hago a ustedes, ustedes también hagan a los demás. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo, amados hermanos? ¿Se acuerdan? Sacó un lavatorio, sacó una toallita. ¿Y qué hizo el Señor Jesucristo? Empezó a lavar los pies de los discípulos. El oficio más humilde, el oficio más bajo de aquellas épocas. Jesús dijo, el que se humilla será exaltado, el que se exalta será humillado. Solamente estoy diciendo frases porque el Espíritu Santo a cada uno de ustedes y de los que están escuchando les va a hablar. Todos nosotros debemos de ser el chamaj. Todos nosotros no debemos pedir que otros nos sirvan, tenemos que servir a los demás. Si Dios nos ha dado tanto, el Espíritu Santo, nos ha dado la sabiduría, nos ha dado talentos, dones, ministerios, nos ha dado toda la plenitud del reino de Dios. Cantamos, alza tus ojos y mira, la cosecha está lista. Pero ¿cómo vas a ir a cosechar con las manos vacías? Tenemos que ir con las herramientas del Espíritu Santo. Tenemos que ir sacando las vigas de nuestra alma para que de esa manera podamos servir a los demás con limpia conciencia. Por eso es que yo sigo creyendo de que una iglesia debe ser ministerial. ¿Qué quiere decir? Que cada uno tiene un ministerio, un don, un talento para que lo pueda dar. En el pueblo judío se enseña que cada uno es un chamaj y cada uno tiene que tener 8 candeleros para poder prender. La Hanukkah o el candelabro tiene 9. Hanukkah tiene 9. El normal tiene 7. 9 ¿por qué? Porque fueron 8 días de milagro más el chamaj, 9. Entonces significa que yo como chamaj, yo tengo que tener 8 personas mínimo para poder ser mi prójimo e ir predicándoles, compartiéndoles de menos a más, de menos a más, de menos a más. Tengo que tener 8 familias para que cada familia ir compartiendo de acuerdo a la necesidad y de acuerdo a la capacidad de cada uno. No podemos pedir que otros nos sirvan, sino nosotros tenemos que servir a los demás. Tenemos que ser los chamaj. Esto que nos hable claramente, y hoy hemos aprendido cómo debemos de amar al prójimo. Reaptá, de reajá, camó. Debes de amar a tu prójimo como a ti mismo. Ya hemos dicho que el nivel de amistad es el nivel máximo. ¿Cuál es? En la cual podamos corregirnos unos a otros sin molestarnos. Llegar a esa intimidad, llegar a ese nivel. Y la única forma de hacerlo es brindando amor. Dios ya nos dio su amor y por eso que Él se permite corregirnos para que de esa manera podamos también corregir a los demás. Vamos a ponernos de pie y vamos a darle gracias a nuestro Señor Jesucristo.